Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial para aprender español. ¿Aliada o enemiga? Te lo cuento en el episodio de hoy. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablando Claro. Mi nombre es Clara y a través de este podcast quiero ayudarte a mejorar y aprender español de manera natural y divertida. Recuerda que si te registras en mi web speakandlearn.es, cada semana recibirás una newsletter con expresiones, vocabulario, consejos y tips que te ayudarán a seguir mejorando tu español desde casa. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Creo que en alguna ocasión os he hablado de una experiencia que tuve yo hace ya varios meses o hace probablemente más de un año, cuando alguien me escribió un mensaje, un mail, ya no recuerdo bien, en alguna red social, diciéndome que por qué seguía perdiendo el tiempo creando contenido e intentando que mis alumnos aprendieran español, cuando, en opinión de esta persona, mi profesión, ser profesor de español para extranjeros, iba a desaparecer en cuestión de poco tiempo, de pocos años, y que es una profesión que iba a ser sustituida por la inteligencia artificial. Hace 4 días, la semana pasada, una alumna me comentó que su hija, que tiene un nivel de español más básico, utilizaba distintas aplicaciones para aprender español, aplicaciones que en alguna ocasión yo he defendido. Y me decía que esta aplicación en concreto, desde que había incorporado la inteligencia artificial, a su hija ya no le gustaba. La razón era que, como los ejemplos y todo lo hacen máquinas, creaban frases un poco absurdas que no tenían mucho sentido. No sé, pues por ejemplo, la vaca está leyendo en el jardín. Y entonces esto, en lugar de ayudarla, le generaba muchísima confusión, porque eran frases que no tiene sentido que una vaca aprenda a leer en el jardín. Y entonces nunca estaba segura de si es que no he entendido bien, si es que me estoy equivocando. Y había dejado de utilizar esta aplicación precisamente desde que se había incorporado la IA, desde que esta aplicación había incorporado la IA. En mi opinión, estoy convencida de que este tipo de errores, este tipo de cosas se irán perfeccionando con el tiempo y que estas aplicaciones que han incorporado la IA a sus sistemas irán perfeccionándose con el tiempo. Porque de hecho, las mejoras que está habiendo y cómo está avanzando en tan poco tiempo es impresionante. Entonces, ¿IA sí? ¿Inteligencia artificial para aprender un idioma sí o no? Hoy te voy a contar las ventajas y desventajas que tienen, según mi opinión, y sin tapujos. Vamos a empezar con las ventajas. Para mí, una de las principales ventajas que tiene la IA es su disponibilidad 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. Tú a la IA le puedes preguntar cualquier cosa y da igual la hora, da igual el momento, porque a las 3 de la mañana está funcionando. Yo a las 3 de la mañana estoy dormida. Normalmente estoy dormida. Entonces, esa disponibilidad 24/7, tener un asistente que te responda en cualquier momento, a mí me parece, sinceramente, una gran ventaja. Tampoco importa el uso horario, lo que hablamos de la disponibilidad. Yo tengo alumnos en Estados Unidos que por la diferencia horaria, cuando me mandan un email o cuando me preguntan una duda a través de un mensaje, yo no les puedo responder en el momento. Muchas veces tardo horas en responder precisamente por la diferencia del uso horario. Y también me parece que es muy ventajosa para los alumnos que son más autónomos. Y con eso me refiero a esos alumnos que les gusta aprender por su cuenta, que son capaces de ser constantes y de planificarse y que son muy autodidactas. Para ese tipo de alumnos la IA es perfecto porque, como os decía, es un asistente que tienes con una disponibilidad total para ti, 24/7. Una segunda ventaja, en mi opinión, sería la práctica sin vergüenza. Es decir, todos esos alumnos que tienen tanto miedo a hablar utilizan la IA para practicar.
Yo nunca he utilizado la IA en una conversación, sé que hay gente que lo hace, también para aprender inglés, o sea, españoles que utilizan la IA para practicar y aprender el inglés, y me consta que hay alumnos míos que lo utilizan para practicar el español. En esos casos en los que el alumno tiene un miedo terrorífico a hablar en otro idioma, ese miedo incontrolado a equivocarte, pues me parece que la IA te puede ayudar, porque tú puedes practicar también en cualquier momento y nunca te vas a sentir juzgado. La inteligencia artificial nunca te va a juzgar. Otra de las ventajas que yo veo en este sentido de poder hacer las cosas sin pudor, sin vergüenza, es, por ejemplo, cuando tienes alguna duda, alguna pregunta que suena un poco absurda, que te da como vergüenza preguntarle al profesor. Por ejemplo, a mí me ha pasado quizás con el inglés que de repente tienes una duda muy básica, ¿no? Que tú sabes que que esa pregunta deberías de saberla, que tu nivel es más alto y esto es una pregunta básica y de pronto tienes dudas, no estás 100% seguro de cómo es. Pues a la IA le puedes preguntar porque no te va a juzgar y le puedes preguntar sin que te dé vergüenza, sin miedo. Y aquí abro paréntesis, a los profesores también nos podéis preguntar sin miedo y no os vamos a juzgar. Un profesor de idiomas, vamos, no voy a generalizar, no lo sé al 100%, pero todos los profesores de idiomas que yo conozco son súper comprensivos y no tenéis que tener miedo a preguntarles o a sonar ridículo, porque no os van a juzgar. Pero bueno, si tienes ese pudor, ese miedo, esa vergüenza, para ti la IA puede ser perfecto en este tipo de situaciones. Además, vas a tener explicaciones inmediatas, tanto de gramática como ejercicios te puede poner y lo vas a hacer de manera totalmente inmediata, en el momento en el que tú quieras, con ejemplos muy personalizados. Cuidado, a veces la IA se equivoca, ¿vale? Esto también lo quiero dejar bien claro. Yo utilizo ChatGPT y le he preguntado cosas sabiendo la respuesta y se ha equivocado. Así que cuidado, es verdad que creo, como os decía antes al principio, que se va a ir perfeccionando y que los errores cada vez serán menos, pero tened cuidado que no es un 100% de acierto. Hay muchas veces que preguntas cosas gramaticales y te las puede contestar mal, pero en general tienes una respuesta inmediata y además con ejemplos personalizados. Por lo tanto, me resulta muy útil para aquellas personas que tienen un nivel muy básico y que van a preguntar cosas muy básicas y que quieren empezar a soltarse, como esas apps que hablaba ya en su día y que a mí no me parecen mal, y para esos alumnos que son muy autónomos, muy autodidactas, ¿vale? Que también les puede resultar muy útil porque quieren profundizar más o porque quieren resolver dudas, esos alumnos que trabajan de manera autónoma. Y aquí abro también paréntesis, porque todos los alumnos deberíamos de tener esos momentos de autonomía. No basta con ir a las clases de conversación un día a la semana. Esto es un mensaje, ¿vale?, que mando a todos mis alumnos. Veo mucha diferencia entre aquellos alumnos que, además de las clases de conversación, tienen ese trabajo individual, ese momento de ellos solos ver qué es lo que está pasando, avanzan ese tipo de alumnos más rápido que aquellos alumnos que solamente van a las clases de conversación y ya está. Y aquí esto es un aviso para mis alumnos, que yo ya se lo digo a ellos en persona, pero para todos los que estáis aprendiendo español, el trabajo individual es importante también. Y en este caso, la IA os puede resultar muy útil. Por lo tanto, creo que la IA es un complemento fantástico. Puede ser un asistente virtual o un apoyo entre clases estupendo. Vamos ahora con las desventajas. La primera, como os decía, la IA no es 100% sin error. A veces os puede dar una información equivocada y errónea. Aunque sé que se irá perfeccionando, todavía no es 100% perfecta. Además, no detecta bien los errores reales. El típico "me han entendido, así que está bien", no. Que te entiendan no quiere decir que hables bien. Que te entiendan no quiere decir que tu español sea perfecto.
A la IA le falta ese contexto cultural y emocional. Le faltan esos silencios que a veces son incómodos y a veces no. Le falta el sentido de la ironía, no entiende la ironía. Le falta también, pues a veces que una frase puede sonar agresiva, pero está perfectamente correcta gramaticalmente hablando. Sin embargo, tú no la puedes utilizar. O frases que están, como os decía, gramaticalmente perfectas, pero que un español nunca diría así. Todas esas cosas, todos esos matices, la IA no los detecta. Hablar bien un idioma, hablar bien el español, significa también, por ejemplo, saber cuándo tienes que tutear o hablar de usted. Y aquí abro paréntesis de nuevo. Tutear. ¿Qué quiere decir tutear? Pues cuando hablas de tú con una persona. En España, por ejemplo, la gran mayoría de las personas hablamos de tú con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Sin embargo, tienes que saber cuándo cambiar y utilizarlo y hablar de usted. Esto es fundamental. ¿Cuándo tutear o cuándo hablar de usted? En este sentido, la inteligencia artificial no lo va a detectar. Cuándo callarte, cuándo un silencio puede ser incómodo o, como os decía antes, cuando una frase puede sonar muy brusca aunque gramaticalmente esté perfecta. Yo nunca he utilizado la IA para practicar en una conversación, pero me imagino que al estar hablando con una máquina no te va a interrumpir, no se van a generar esos silencios incómodos, no se va a cambiar de tema de manera repentina, no duda o no tiene contradicciones. Y todas esas cosas sí que surgen en el entorno real, sí que se dan en las conversaciones reales. Es decir, no va a hablar nunca como un ser humano. Y esa es otra de las cosas, otro de los inconvenientes que yo veo en la inteligencia artificial, cuando alguien aprende un idioma con la inteligencia artificial, y es la falsa sensación de progreso, la falsa sensación de avance. El alumno que practica con la IA y después llega a una conversación, a tomarse un café o a una reunión de trabajo o a una conversación de teléfono, una conversación telefónica o a una comida, es decir, a un entorno real, y en ese momento se bloquea. Y esto sucede porque al final aprender un idioma no consiste en soltar, en producir frases de manera correcta. Aprender un idioma va muchísimo más allá, porque al final un idioma es relacionarse y las relaciones van a ser siempre entre personas. Entonces, inteligencia artificial, ¿sí o no? En mi opinión, la inteligencia artificial sí, pero solo inteligencia artificial no. Es decir, la inteligencia artificial tiene que ser un complemento y es un complemento fantástico. Es una herramienta más que nos va a facilitar la vida. Pero si tú de verdad quieres dar un salto con tu español, la inteligencia artificial solo no va a ser suficiente. Entonces, como os decía, la pregunta es ¿para qué quieres aprender español? Si tú simplemente quieres pasar un examen, desenvolverte en lo más básico, etcétera, quizás la IA es suficiente. Si tú lo quieres sentir, si tú lo quieres vivir, entonces nunca va a ser suficiente. La IA para aprender español, bien. Para hablarlo, sentirlo, disfrutarlo y vivirlo, no va a ser suficiente. Espero haber aclarado tus dudas con respecto a mi opinión. Me encantaría saber qué opinas tú también. Recuerda que si quieres seguir mejorando tu español desde casa, cada semana envío una newsletter con expresiones, episodios como este del podcast, con algo de trabajo más profundo para los que estáis registrados en la web, vocabulario nuevo y además sois los primeros en estar informados de todo lo nuevo que voy sacando. Dentro de muy poquito os anunciaré el proyecto que sacamos en mayo, como el año pasado. Dentro de poco os anunciaremos cuándo va a ser nuestra inmersión lingüística y todos los detalles para que os podáis apuntar. Son plazas limitadas y los primeros en informarse de absolutamente todo son los registrados en mi web. Así que te dejo por aquí la información de la página web o por aquí el QR para ponértelo fácil. Y ahora sí, me despido hasta el próximo episodio. Un abrazo a todos. Adiós.